Mire, yo le voy a ser sincero, yo creo que el objetivo de los Estados Unidos no es cerrar su mercado a las influencias internacionales. Yo más creo que el objetivo de los Estados Unidos es tratar de incrementar su participación en aquellas actividades en que ellos tienen ventajas comparativas o servicios, por ejemplo. Póngase a pensar usted que si esta situación significaría de que todas las partes que se construyen en México se transfieran para Estados Unidos. Eso no es un proceso fácil, es un proceso extremadamente a largo plazo y muy costoso, porque tiene que crear toda la infraestructura, todas las inversiones de capital. Yo creo que, honestamente se lo digo, no es viable. Antes de continuar, gracias a Tibian Prime de Bayer, la nueva herramienta para el control de cigatoca negra, con un ingrediente activo innovador, isotianil, ofrece un modo de acción diferenciado con efecto antifúngico a través de la activación de defensas naturales de la planta, logrando así cantidad de hojas sanas a cosecha, aportando al control de cigatoca negra. Con Tibian Prime, más hojas sanas a cosecha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a Voces del Campo, un podcast agrícola, pecuario y acuícola de la región latina. Nuestro enfoque es sostenibilidad, rentabilidad y eficiencia a todos los cultivos de la región. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito coyuntural, no tan apegado al agro, pero sí directamente proporcional a lo que pueda pasar. Hablamos sobre la guerra comercial y el impacto que va a tener al campo latinoamericano. Pero para este episodio traemos a un profesor antiguo mío de la universidad, el doctor Freddy Arias. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, Luis José. Un placer de saludarlo. Estamos bien, muy alegre de estar acá con usted compartiendo esta conversación. El gusto es mío. Para que la gente tenga en cuenta, yo cuando grabo un podcast siempre trato de hacerlo unas 2 semanas, 3 semanas antes de publicarlo. Lo estamos haciendo el domingo de la semana previa de la publicación, porque creo que es importante tenerlo calientito y saber, bueno, en esta semana han bajado tarifas, han aumentado en otros países y es un vaivén de todo. Pero vamos el podcast de un poquito de menos a más. Eh, Voy a hablar un poquito sobre su background, doctor, y de ahí vamos entrando un poquito en materia. Usted consiguió su grado de agrónomo en la Escuela Agrícola Panamericana. En la Universidad del Estado de Nuevo México sacó su BS en agronomía. De ahí estuvo en el INCAE, donde sacó su MBA, y tengo que hizo en la Universidad de Missouri su maestría y su doctorado en economía aplicada. Entonces, en la parte, digamos que laboral, ha sido profesor de diversas universidades. En la que está actual es en Buenavista, ubicada en Estados Unidos. También estuvo casi 30 años en Zamorano enseñando materias entre economía, estadística y a nivel, digamos que más empresarial, he estado como consultor en diversos organismos multilaterales como la FAO, el BIC, las Naciones Unidas. Entonces yo creo que es una persona que tiene bastante que opinar en este tema. Pero, doctor, cuéntenos, ¿quién es Freddy Arias? Bueno, se le olvidó mencionar que soy un agricultor. Ok. Tengo mi pequeña finca y siento los dolores de la agricultura, especialmente en Honduras, que es mi país de origen. Eh, Creo que como agricultor, ¿verdad? Siento la necesidad de la información para la agricultura, ¿verdad? Un mayor acceso a la información creo que sería muy importante. Actualmente estamos en esta situación estructural y creo que
lo que más duele es la falta de información, creo yo. El punto del podcast es poder ir destruyendo esa brecha porque la mayoría de los agricultores no llegan a la universidad y Exactamente. son pocos los que llegan a tener ese grado de ingeniería o licenciatura. Entonces, si podemos descentralizar esa información, yo creo que hacemos el cambio. Pero ahora sí, doctor, entremos un poquito en lo que es materia. Si nos podría comentar qué, o sea, de forma sencilla, qué es un arancel y cómo funciona en un mercado internacional. Ok, un arancel es un impuesto Ok. a- al valor de las importaciones, ¿verdad? Por ser un impuesto al valor es unitario, ¿verdad? Impacta proporcionalmente al precio original del producto a exportar. Y este arancel, ¿verdad? Normalmente lo colecta el gobierno importador de los bienes, right? Entonces, por ser ese impuesto, puede impactar dos vías, puede impactar los costos de producción de los exportadores o puede impactar los precios de los consumidores. De eso depende más bien de la estructura de mercado en el que esté operando un producto en particular. Prácticamente o lo paga el que produce o lo paga el que lo compra. Otro Así es. tema que se ha escuchado bastante en estas últimas semanas, barreras no arancelarias. Dicen que la Unión Europea es número uno en poner barreras no arancelarias. Si nos podría comentar qué es eso y cómo impacta también a un comercio internacional. Bueno, las barreras no arancelarias creo que es el objetivo final de la política fiscal del presidente de los Estados Unidos. Barreras no arancelarias pueden ser barreras fitosanitarias, puede ser una barrera no arancelaria, pero también puede ser procesos mucho más largos administrativos para aceptar o rechazar un producto en particular. Últimamente estamos viendo de que los países importadores están exigiendo um, inocuidad en los productos. Eso puede constituir una barrera administrativa. Y también están exigiendo, ¿verdad?, la ubicación en la cadena de oferta del producto, que también puede establecerse como una barrera no arancelaria. Últimamente, por ejemplo, hemos visto que la Unión Europea ha establecido una serie de barreras no arancelarias a la producción del café. Eso obviamente va a impactar los volúmenes exportados de café hacia esa región. Como una forma de poner una traba para el comercio. Pero ahora sí, Y que cuesta, lo más importante de la traba es que le cuesta al agricultor, pues es un costo adicional. Entonces, los costos operativos suben cuando se pone una barrera no arancelaria, a pesar de que no es expresada en términos monetarios, sí se incurre en un costo adicional porque le exige ciertas condiciones que le cambian el sistema de producción, el sistema operativo que usted está utilizando en su finca. Entonces eso le incrementa los productos, los costos de producción, obviamente. y yo creo que tal vez una barrera arancelaria puede ser más perjudicial que una nueva tarifa o un arancel, me invento, ¿no? Ahorita Así está, es. bueno, Hay una barrera no arancelaria que no se ve, que no se mira, pero que sí impacta, que es el cambio monetario nominal de las monedas. Right? ok, la Esa es una devaluación. barrera no arancelaria. Por ejemplo, se acusa de que hay países que mantienen artificialmente el valor internacional de de su moneda bajo, o sea que mantienen su moneda artificialmente devaluada y eso obviamente impacta los flujos comerciales. Créame que sí quiero tocar el tema de las devaluaciones, porque eso es uno, digamos que, de los gritos de la nueva política norteamericana que quieren, digamos que ir direccionando, pero
Vamos por el inicio, ¿no? Ok. Esta famosa guerra comercial de ahorita al día de grabación, que es más o menos el 13 de abril, está más o menos en un 10% de tarifa a todos los países, en gran parte de los países, a excepción de China, que está en más de 100%. Eh, ¿Quién nos podría decir cuál es la definición de una guerra comercial? Porque a veces los agricultores escuchan eso y dicen, pero si no hay militares disparándose, ¿por qué la llaman guerra? Bueno, porque significa casi los mismos impactos. Es verdad que no hay muertos, pero sí hay muertos económicos, ¿verdad? Por ejemplo, con las tarifas arancelarias que Estados Unidos y China han impuesto actualmente, prácticamente no es financieramente viable exportar de China a Estados Unidos o de Estados Unidos a China. En otras palabras, es un bloque completo de esos mercados internacionales. Entonces, y es una guerra porque um, las escalas, el arancel se incrementa de manera recíproca, de tal manera que a medida que va ocurriendo el tiempo y que va avanzando en la guerra comercial, ¿verdad? Las oportunidades de mercado se van cerrando hasta que completamente se cierran. Actualmente, por ejemplo, los chinos dicen que ellos ya no tiene sentido para ellos subir a sus aranceles porque prácticamente es no viable exportar a Estados Unidos con el costo actual. Entonces, es por eso que se llama una guerra, porque si usted quiere, disparos recíprocos de tarifas. O sea, prácticamente Estados Unidos y China están llegando a un embargo comercial mutuo, ¿no? Correcto, Están exactamente. diciéndole a su gente no exporten allá. Pero entonces, entrando a Latinoamérica, ¿cómo le va a impactar mi invento, ¿no? A Guatemala, a Perú, a El Salvador, a Ecuador, a Colombia, estos embargos mutuos que están haciendo, digamos que la potencia uno y 2 del mundo, ¿no? Bueno, si usted nota, desde el principio a Latinoamérica, la tarifa impuesta fue de un 10% menos que el resto del mundo. Eso tiene un significado y el significado básico es de que los Estados Unidos mantiene un exceso de oferta, o sea, tiene un superávit comercial con la región de Latinoamérica. Entonces, porque tiene ese superávit comercial, entonces no quiere perder ese mercado. Por lo tanto, impone una tarifa menor. Vemos que ahora eso se ha generalizado al resto del mundo porque significa lo mismo, ¿verdad? Los Estados Unidos están preocupados porque esas tarifas arriba de 10% que impuso significaron efectos negativos en la economía del país. Cuando estamos hablando de comercio internacional, no solo estamos hablando del intercambio de bienes, también estamos hablando del intercambio de servicios. Por ejemplo, paralelamente al movimiento de bienes físicos, hay un movimiento de capital. Claro. Entonces, cuando vemos que los Estados Unidos impone esa tarifa arriba de 10% al resto del mundo, vemos que eso impacta al mercado de capitales porque es obviamente que el hecho de poner trabas al comercio también le está poniendo trabas al mercado de capitales. Y hablando en términos específicos de Latinoamérica, de manera general, Latinoamérica exporta materias primas a los Estados Unidos, ¿verdad? De manera general, con algunas excepciones, por ejemplo, como la manufactura de México, ¿verdad? O la manufactura de Brasil. Pero en términos generales, los países latinoamericanos exportan materia prima a los Estados Unidos. ¿Cuál es la característica económica de la materia prima? Bueno, la característica más generalizada de la materia prima es que son commodities. ¿Y qué significa eso? Que son productos generalmente estandarizados. Entonces, el café de Colombia
y el café de Guatemala tienen muchas características similares. Por eso es que se llaman commodities. ¿Cuál es el problema con eso para los países exportadores? Bueno, que ellos no pueden diferenciar su producto. Y si ellos no pueden diferenciar su producto, por lo tanto, ellos no pueden determinar precios. Entonces, de manera general, las exportaciones de Latinoamérica hacia los Estados Unidos son exportaciones en las que los exportadores tienen que tomar el precio del mercado. No tienen absolutamente ninguna influencia con el precio del mercado. Y si no tienen influencia con el precio del mercado, significa que estos incrementos en los costos de producción, porque esas tarifas, eso es, van a ser absorbidos por los agricultores. Entonces, ¿qué es lo más importante que tienen que hacer los países de Latinoamérica, dado de que los Estados Unidos no quiere perder esos mercados en donde ellos experimentan un superávit comercial? Ellos deben abocarse a negociar lo más pronto posible, a negociar para poder llegar a un acuerdo generalizado entre los países de Latinoamérica y los Estados Unidos para que esta reciprocidad en las tarifas prevalezca y para que el comercio no se pare. Porque yo creo que el impacto económico más grande de este tipo de políticas fiscales es que entre más tiempo dure este tipo de situación, entre sea más largo el proceso de negociación, mayor va a ser el daño económico que va a resultar. Entonces yo creo que la acción más importante para Latinoamérica debería ser comenzar a iniciar las negociaciones lo más rápido posible con Estados Unidos. Oiga, doctor, pero parte del discurso que está teniendo el presidente Trump es de que dice que Estados Unidos importa más de lo que exporta y aparte también dice que quiere, digamos que recaudar, digamos que un presupuesto por estos nuevos aranceles, ¿no? Entonces, si vamos ahí de que el enfoque es hacer a Estados Unidos un país más exportador y al mismo tiempo recaudar impuestos, o sea, más ingresos con estas tarifas, no teme que por lo menos este 10% se quede a la larga. ¿Sí? Es probable, por eso hablo de tarifas recíprocas. Lo que tienen que negociar en los países de Latinoamérica es la reciprocidad en las tarifas, ¿verdad? Esos tratados de libre comercio que se firmaron en Estados Unidos y los países de Latinoamérica tienen algunas salvaguardas y esas salvaguardas significan tarifas. Entonces, lo que tiene que hacer Latinoamérica es negociar esas salvaguardas, bajar esas salvaguardas a un nivel equivalente a las tarifas de Estados Unidos. Usted tiene razón, yo creo que uno de los objetivos que tiene el presidente de los Estados Unidos de repente no es sustituir importaciones por exportaciones, sino que más bien obtener una fuente de ingreso adicional bajo este tipo de tarifa. Es probable que las tarifas al final sean positivas, pero lo bueno es por las negociaciones es que las tarifas que sean positivas pueden ser en ambas vías. Entonces, eso ajustaría eventualmente el flujo de bienes y servicios, ¿verdad? Ajustados por un precio mayor. Pero, por ejemplo, hablaba de tratados de libre comercio. Yo soy ecuatoriano, pero a inicios del 2000, bueno, en la década del 2000, eh, Colombia, Ecuador y Perú estaban negociando un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Por ave motivo, Ecuador se apartó de esas negociaciones y entró Colombia y Perú. Y entonces, de ahí ya había una competencia a favor de estos dos países. Pero ahorita es como que fue un borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí. Porque Perú está pagando el mismo arancel, digamos que por el cacao que está exportando, al igual que Ecuador, Mm. igual que, bueno, Colombia no es tanto cacao, pero el mismo commodity. ¿Qué seguridad le da a la gente? El presidente Trump dice que los países también tienen que bajar esas tarifas, pero
yo justo esto estaba comentando con mi papá hace un par de días. Yo le decía, mira, Ecuador llegaba a tener hasta un 40% de impuestos en carros. Y yo digo, acá ese 40% de impuestos en carros no es porque aquí hay una General Motors o una compañía ecuatoriana que produce carros, sino es una forma de que el gobierno recaude. Y si nos ponemos a analizar cada uno de estos países, muchos de los impuestos que ponen a los bienes que importan es para recaudar. Países como Latinoamérica, que sus déficits de presupuesto es muy común, llegar y digamos que ponerles ok, te voy a quitar el tanto de por ciento que le ponemos por este bien que compras, va a generarle un hueco fiscal a muchos países. Entonces yo también siento que a nivel, digamos que latinoamericano estamos complejos. Yo estoy de acuerdo. Mire, yo creo que este movimiento lo tenemos que ver como un reajuste del sistema de globalización, ¿verdad? Lo que Okay. Estados Unidos está sugiriendo es un reajuste del sistema de globalización. Y en ese reajuste estamos todos involucrados, ¿verdad? Porque los Estados Unidos tiene tanta influencia económica en el resto del mundo que cualquier acción que tome va a tener impacto en nosotros. Y es probable lo que usted dice, ¿verdad? Si los Estados Unidos, a través de una negociación con Ecuador, logra bajar ese 40% a un 10%, obviamente eso va a tener un impacto fiscal en, en el presupuesto ecuatoriano. Eh, Ese es un reajuste, yo diría que va a ser doloroso y que va a tomar algún tiempo para reajustarse, pero nuestros gobiernos deben aprender a vivir bajo esos nuevos escenarios. Creo yo que lo más importante ahorita es darnos cuenta de eso, de que estamos ante un nuevo escenario económico, ¿verdad? Un reajuste a la globalización, ¿verdad? Y ese reajuste a la globalización de repente significa, yo no estoy seguro de eso, pero de repente significan nuevas fuentes de ingresos fiscales también. Ok. Entonces sería como que redireccionar el impuesto. Tal vez el impuesto no es al valor del carro, pero me invento, a la matrícula o algo. Se podría manejar así. Exacto. Como le digo, yo creo que los países nuestros deben estar conscientes y el resto del mundo, creo yo, deben estar conscientes de lo que significa, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que los Estados Unidos como un objetivo tiene el aislamiento de China, ¿verdad? Ujú. En la globalización de la economía. Creo que ese es un objetivo que los Estados Unidos tienen, ¿verdad? Entonces, si el aislamiento de China, va a haber un reacomodo regional, ¿verdad? De las relaciones comerciales. Entonces, eso a mi juicio significa una buena oportunidad para nuestros países, siempre y cuando tengamos nuestra economía en orden. O sea, una de las acciones que debería implementar nuestros países es reorganizar su economía en términos, por ejemplo, de incentivos, ¿verdad? Crear más incentivos económicos y el desarrollo del país y menos desincentivos o políticas uh, negativas, políticas que crean más mal que bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que nuestros países, a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, ahorita ya dice acá que ya existen más de 70 países que han estado solicitando la renegociación de los tratados comerciales con Estados Unidos. Y casi estoy seguro que la mayoría de esos países son asiáticos. Y estoy seguro también que yo no sé cuántos países de esos serán latinos. Yo creo que son muy pocos. Entonces nosotros todavía nos estamos sentando en nuestras manos y no estamos reaccionando de manera positiva a este cambio telúrico de la economía que está sucediendo realmente.
No, es más, cuando las tarifas creo que salieron hace 2 semanas, el sector, digamos que camaronero acá en Ecuador estaba, digamos que feliz, porque veía que India, Vietnam, países que compiten directamente en producción de camarón, tenían un arancel del 40, del 30, del 20 y pico. Entonces, ya automáticamente su camarón ya dejaba de ser, digamos que viable para el americano promedio, el norteamericano promedio que compra esta proteína. Pero hay algo que sí también me queda pensando de esta nueva tendencia norteamericana, es, digamos que el proteccionismo, ¿no? Hablemos en países productores de carne, vámonos a Paraguay o Brasil, ¿no? Hay muchos o sea, gremios en Estados Unidos, en especial en estados que son más productores de carne, que dicen que la carne brasileña tiende a ser más barata que la producida en Norteamérica, ¿no? Y eso lo saca un poco del mercado. Si llegamos a un punto donde digamos que Brasil o Paraguay llegan a ser aranceles ceros, aún así por sus costos productivos, su carne va a ser más barata y puede llegar a haber ese pequeño problema. Y ahí vemos que hay esa política, digamos que American First. ¿Qué podemos hacer ahí también? Sí, bueno, yo creo que ahí es la capacidad negociadora, ¿verdad? Mire, el proceso de negociación es un proceso a largo plazo, pero establecer las condiciones iniciales es importante, ¿verdad? Yo creo que eso sería más bien una buena oportunidad para afianzar, ¿verdad? El mercado norteamericano a la región, ¿verdad? Si Brasil tiene esa capacidad productiva en algunos productos agrícolas, incluso mayor que el de los Estados Unidos, yo creo que ellos pueden tomar ventaja a través de una negociación directa con los Estados Unidos. Um, eh, yo creo que eso es lo que sucede. Mire, yo le voy a ser sincero, yo creo que el objetivo de los Estados Unidos no es cerrar su mercado a las influencias internacionales. Yo más creo que el objetivo de los Estados Unidos es tratar ¿cómo se llama?, de incrementar su participación en aquellas actividades en que ellos tienen ventajas comparativas, como servicios, por ejemplo, ¿verdad? Póngase a pensar usted que si esta situación significaría de que todas las partes que se construyen en México se transfieran para Estados Unidos. Eso no es un proceso fácil, es un Claro. proceso extremadamente a largo plazo y muy costoso, porque tiene que crear toda la infraestructura, todas las inversiones de capital, tiene que entrenar trabajadores y todo eso, y eso realmente es muy costoso. Y yo creo que, honestamente se lo digo, no es viable. Yo creo que ese no es el objetivo de los Estados Unidos. Yo creo que el objetivo de los Estados Unidos es tratar de, de hacer sus exportaciones más competitivas, ¿verdad? O sea, tratar de penetrar más los mercados globales con los productos en los que ellos tienen una mayor ventaja comparativa, creo yo. Entonces, Do- yo creo que la negociación, a mi juicio, la negociación, ¿verdad?, del comercio, las negociaciones bilaterales del comercio, que es cierto que van a tomar mucho tiempo, ¿verdad?, van a nivelar más los mercados y por lo tanto va a haber un mayor flujo de bienes, de Oiga, bienes y doctor, servicios entre los diferentes países, particularmente, a mi juicio, los países occidentales, ¿verdad? Nosotros deberíamos de tomar de aprovechar la situación actual en la que los Estados Unidos no tienen un déficit. En otras palabras, los productos de Estados Unidos son aceptados en nuestros mercados, ¿verdad? De manera masiva. Deberíamos aprovechar eso para poder de esta forma contrarrestar las competencias de otras regiones del mundo, como Asia, por ejemplo.
¿Y qué pasa si tal vez los gobiernos, digamos que de una ideología u otra, no se sienten ya cómodos negociando con Estados Unidos? ¿Usted cómo ve la diversificación de estos nuevos clientes, ¿no? Tal vez Estados Unidos representa el top uno o top 2 de nuestros clientes a nivel regional. Y si nos diversificamos y vamos a otros mercados, me invento, ¿no? Podría ser Unión Europea, la misma China, tal vez Rusia. ¿Usted cómo ve esa posible solución o estrategia que pueden aplicar los países? Es obvio que si usted diversifica sus mercados, sus riesgos de variación de precios disminuyen, ¿verdad? Si usted tiene un portafolio de mercados, ¿verdad? Usted está más seguro, tiene menos variabilidad en sus precios. Ahora, tratar de diversificar sus mercados es una buena estrategia, pero no es una cosa que sucede de la noche a la mañana. Entonces, para poder hacer eso es una buena dirección, ¿verdad? Pero hay que iniciar hoy y esperar un buen tiempo para que eso suceda, ¿verdad? Y mientras tanto, ¿qué va a hacer usted? Yo creo que simultáneamente que usted está promocionando nuevos mercados, que es ideal, debe afianzar el mercado norteamericano, sobre todo para productos alimenticios es mejor que ningún otro, ¿verdad? ¿Y por qué es eso? Porque los Estados Unidos tienen unos ingresos tan altos que la parte proporcional del presupuesto que gastan en comida es mínimo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que los consumidores norteamericanos no son tan sensibles a cambios de los precios. Son más sensibles a la calidad, ¿verdad? A la seguridad de sus alimentos, a la inocuidad de sus alimentos y menos sensibles a los precios porque realmente uh, un banano para el presupuesto norteamericano no significa nada. Entonces, si el precio de un banano cambia un 10%, el consumidor norteamericano no va a reaccionar negativamente. Y eso es único de este país, ¿verdad? Porque si usted compara, por ejemplo, el ingreso per cápita de Estados Unidos con el ingreso per cápita de China, va a haber una desproporción tremenda. Y entonces, yo creo que los productos alimentarios en Estados Unidos son casi inelásticos. Significa que nuestros productos pueden subir de precios en función de calidad y el mercado norteamericano los va a aceptar. Entonces, Ok. a pesar de la diversificación y todo, el mercado norteamericano sigue siendo un mercado bien importante para los productos, sobre todo para la agricultura. Dijo que los precios, digamos que los alimentos son elásticos Inelásticos, y son elásticos, inelásticos. inelásticos. Sí, Entonces, puede llegar a algún punto de que dejen de cambiar las frutas por una fruta producida allá. Me invento, ¿no? Habló del banano. Tal vez el banano cambiarlo por, no sé, una naranja producida en Florida o un melón producido en Georgia, o usted lo ve complicado. bien difícil. Mire, es que cuando hablamos de comercio, no estamos hablando de costos absolutos, ¿verdad? No estamos hablando de competitividad absoluta. Es verdad que usted puede producir melones o bananos, ¿verdad? Bajo ciertas técnicas en el sur de Florida o en el sur de California, pero cuando usted hace eso, usted tiene que hacer un análisis más relativo, más marginal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de competitividad internacional, hablamos de costos de oportunidad. Y costos de oportunidad están en función de la productividad de la mano de obra. Entonces, producir banano en Estados Unidos, ¿verdad? Tiene un costo de oportunidad mucho más alto que producir banano en Ecuador.
Por lo tanto, Ecuador tiene una ventaja comparativa en la producción de bananos y para el mercado norteamericano. Entonces, es bien relativo, ¿verdad? Dada la productividad de la mano de obra de Estados Unidos, labores como las agrícolas, sobre todo la Son más producción caros. de frutas y verduras, resulta con costos de oportunidad mucho más altos porque un empleado que puede estar cosechando bananos, en vez de estar cosechando bananos, está construyendo computadoras. Entonces, el costo de oportunidad de cosechar bananos es muy alto en términos de la producción de computadoras. Entonces, le sale mejor a los Estados Unidos producir computadoras y dejar que Ecuador produzca banano e intercambiar computadoras por bananos. Entonces, ese es el punto crítico de la, del comercio internacional. Claro, doctor. Y en el caso, al inicio tocó el tema de la devaluación, ¿no? Hay países, bueno, gran parte de los países latinos, a excepción de, digamos que Salvador, Ecuador y tal vez Panamá, que no manejan dólares, tienen moneda propia. La devaluación de su moneda es una opción para mitigar por lo menos al corto plazo esta subida arancelaria o no lo cree ahí. Mire, cuando hablamos del impacto que tiene el valor internacional de la moneda, tenemos que hablar no de la tasa de cambio nominal, sino que de la tasa de cambio real. Entonces, a pesar de que Panamá usa el dólar o El Salvador usan dólares, ¿verdad? La tasa nominal no es la que define eh, eh, la posición comercial internacional digamos, de El Salvador y de Estados Unidos, sino lo que define es la tasa real. Y la tasa real ajusta por precios. Entonces, realmente lo que impacta a la final el flujo comercial entre dos países es los precios relativos de bienes comunes. Por ejemplo, el precio de las computadoras en El Salvador y en Estados Unidos, o el índice de inflación de El Salvador comparado con los Estados Unidos. Y eso es lo que va a definir realmente, ¿verdad? El valor de la moneda en Estados Unidos, o el valor de compra de la moneda de Estados Unidos y el valor de compra de la moneda en El Salvador. Ok. Sí, o ¿Entiende? sea, Entonces, el hecho de tener la misma moneda no significa de que, dado que tienen la misma moneda, el flujo comercial entre El Salvador y Estados Unidos va a ser 100% fluido. Tiene que ser ajustado por los niveles de precios de El Salvador y de Estados Unidos. y en el caso de, por ejemplo, Colombia, que maneja pesos, y el sector exportador, me invento, flores o el mismo café, eh, tal vez, no sé, al corto plazo no pedirían una pequeña evaluación para que no se sienta tanto el golpe de ese 10% de arancel o no. Es posible, pero yo no creo que los Estados Unidos lo va a permitir, porque los Estados Unidos mira el ajuste artificial de la moneda como una barrera no No arancelaria. arancelaria. Ok. Pero ahí no sería involucrarse en las decisiones, digamos que soberanas de un país o no. Lamentablemente sí, pero yo creo que eso es lo que anda buscando los Estados Unidos. Digamos que, wow, es un poquito más complicado, en especial si son... Bueno, aquí en Ecuador ahorita estamos en elecciones, ¿no? Cuando liberemos este episodio no sabemos quién ganó, pero tienes dos diferentes escenarios, por eso es que hago las preguntas de los dos diferentes escenarios. Mire, Porque, yo como le dije anteriormente, yo creo que los Estados Unidos busca precisamente la nivelización de las políticas económicas entre países. ok, esperemos que ese sea el enfoque, ¿no? Porque Sí, yo yo creo, es que, como le digo, yo no creo que el presidente Trump busque traer de regreso la manufactura a este país, porque eso es casi imposible. Yo más creo que los Estados Unidos lo que trata de hacer es precisamente borrar
esas barreras no arancelarias que son básicamente políticas económicas específicas de países. Claro. Y Por eso es además, que yo creo que el Trump está demandando negociaciones individuales, porque las políticas específicas de país, las políticas de cada país son muy específicas, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que Trump está tratando de buscar. doctor, ¿y usted cómo ve, por ejemplo, yo he visto ahorita que la Unión Europea tiene una ventaja, que son algunos países, son decenas de países, pero negocian en bloque. ¿Usted cree que es posible que Latinoamérica haga un grupo y negocie en bloque para no verse tan pequeño? Porque me imagino, una economía, digamos, hablemos Cono Sur, ¿no? Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, ¿no? Esos cuatro países son mucho más fuertes que El Salvador negocie solo, o que Honduras negocie solo, o Colombia negocie solo. ¿Usted qué tan viable cree que haya esa oportunidad de aplicarse? Antes de continuar, gracias a Debian Prime de Bayer, la nueva herramienta para el control de cigatoca negra, con un ingrediente activo innovador, isotianil, ofrece un modo de acción diferenciado con efecto antifúngico a través de la activación de defensas naturales de la planta, logrando así cantidad de hojas sanas a cosecha, aportando al control de cigatoca negra. Con Debian Prime, más hojas sanas a cosecha. Yo creo que sí sería ideal, ¿verdad? Que se pudieran formar bloques de países para negociar. Eh, Lamentablemente, creo que no va a ser posible porque realmente lo que busca Trump es negociaciones individuales Ok. porque así son más efectivas, Más ¿verdad? poder de negociación. Supongo que no es Más lo poder de mismo. negociación. No es lo Correcto, mismo negociar con el Mercosur o con la Alianza del Pacífico, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, si usted mira, lo que está haciendo Trump es desbloqueando a los países, ¿verdad? Ok. Con esa estrategia, tratando de hacer negociación, e incluso hasta la misma Unión Europea, ¿verdad? Hay países que están listos para negociar de manera individual con Estados Unidos y hay otros países que no, todavía. Entonces, yo creo que esa es la estrategia más bien. Me parece a mí que lo que Trump está, parece, ojalá que esté equivocado, pero me parece que lo que está tratando de deshacer son los tratados de libre Sí, comercio entre bloques, reajustarlos, creo yo. bueno, el mejor ejemplo es Canadá-México, como dinamitó en enero. Exactamente, ¿verdad? Canadá, México, a pesar de que son miembros de este bloque comercial, los Estados Unidos ahorita los está tratando de manera individual. Y vemos la reacción de México y vemos la reacción de Canadá, diferentes. Y una pregunta, ¿y qué pasa si un país, bueno, el 10% lo puede, digamos que manejar, decide esperar? Me invento, ¿no? Digamos que Uruguay decide esperar hasta las midterms o por último hasta 4 años para ver si cambia el rumbo o se mantiene. ¿Usted cómo diría qué tan inteligente es esa política o esa estrategia? Bueno, creo que el mayor impacto de estos cambios en los tratados comerciales es la incertidumbre, ¿verdad? Ok, Y entre más se alargue los procesos de negociación, mayor va a ser la incertidumbre. Y la incertidumbre, que significa incremento en los riesgos, ¿verdad? Impacta el flujo de capitales sobre todo. Y recuerde que nosotros en Latinoamérica ya somos deficitarios en inversiones directas y en inversiones de portafolio extranjeros. Entonces, si usted como Uruguay espera 4 años, el daño a su economía va a ser mayor. ok. Bueno, esa pregunta la hice porque justo una candidata, digamos que, o sea, uno de los candidatos a la elección no está tan apegado a esa tendencia, entonces
Va a estar interesante. Por lo menos el estrés se va a ir al final de al término de este día. Doctor, llegamos a la recta final del podcast, el momento Galap. El momento Galap en realidad es una pregunta de análisis de datos, pero la quiero enfocar eh, que es la lección más importante que hemos recibido con esta guerra comercial que se ha iniciado. Que a la América Latina la puede, o sea, como ese error, digamos que ese error que vio y qué podemos hacer para mejorar. ¿Qué lección aprendimos? Bueno, yo creo que independientemente de las ideologías, nuestros países latinos deben reordenar sus economías, ¿verdad? Y dejar de emitir políticas perversas solo por objetivos ideológicos, porque eso le ha hecho mucho daño a la región, ¿verdad? Creo que la lección es, debemos comenzar ya a reorganizar nuestra economía hacia el desarrollo económico de la nación, ¿verdad? Y no estar pensando en lo que siempre pensamos, de que ahí vienen los gringos y que nos van a atacar, y ese tipo de cosas. Debemos de saber que para que nuestros países puedan crecer, debemos tener una política económicas organizados, ¿verdad? En otras palabras, debemos tener políticas económicas que sean positivas pro el desarrollo económico de la nación. Eh, lo otro también que debemos de entender es que nuestros directivos deben saber, deben conocer la economía de su país, ¿verdad? Vemos el ejemplo de países que han completamente obviado los principios básicos económicos, sobre todo los principios básicos de mercado, y hemos visto los resultados desastrosos de esos países, mientras que otros países que han enfatizado los principios básicos de económicos vemos unos resultados más positivos. Entonces, independientemente de lo que los países decidan hacer con esta invitación a negociaciones individuales del gobierno norteamericano, yo creo que la lección es esa. Debemos de poner nuestras barbas en remojo y darnos cuenta de que la única forma de que podemos hacer crecer a nuestras regiones es con políticas de gran impacto social, políticas positivas, ¿verdad? Y no ese tipo de políticas que el costo es mayor que el beneficio, que ha sucedido tanto en nuestra región, ¿verdad? El caso más típico y más triste es el caso de Argentina. Como Argentina, a principios del siglo pasado, era uno de los países más ricos del mundo, y como ahora Argentina pasó a ser uno de los países con mayores ineficiencias económicas. Entonces, creo que es el tiempo exacto para comenzar a hacer eso, darnos cuenta de que cuando hablamos de soberanía, debemos hablar de soberanía económica, más que política, ¿verdad? Es la única forma que podemos realmente mejorar nuestras situaciones de pobreza, ¿verdad? En la región, en nuestros países. Mientras sigamos pensando de que si imprimo pesos voy a reducir la pobreza, vamos a estar mal. Y se mantiene el círculo de pobreza en la región, que es triste, ¿no? Es triste, sí. Doctor, ¿cómo la gente pudiese contactarlo si se quedó interesada en seguir debatiendo con usted? ¿Alguna cuenta de LinkedIn, un correo? Bueno, mi correo es arias arroba b grande b pequeña u punto edu. Igual lo voy a poner en la descripción para que la gente lo pueda Ok, ver, ¿ya? con mucho gusto. Doctor, un último mensaje que quiera darle a la audiencia
con un poquito, digamos que de optimismo para esa incertidumbre que tenemos. Ok, yo creo que bueno, el mensaje es nosotros, la región latinoamericana, es rica en recursos, ¿verdad? Es una región realmente única en términos de recursos. Tenemos todo tipo de recursos de materias primas, ¿verdad? Estamos sentados en un paraíso, yo creo, ¿verdad? Debemos saber utilizar esos recursos que vayan dirigidos hacia el desarrollo de la región, ¿verdad? Yo creo que los países deben iniciar su desarrollo a partir de la agricultura. Creo que eso es importante. Y si usted se fija, por ejemplo, países como Ecuador, ¿verdad? Han logrado incrementar sus ingresos a través de la agricultura, ¿verdad? No hay de otra. Lo mismo Chile, ¿verdad? Chile es un país de ingreso medio gracias a la agricultura. Entonces, yo creo que nuestros países, dada nuestra situación de recursos, ¿verdad? Deberíamos iniciar una estrategia de desarrollo partiendo de la agricultura, ¿verdad? Eh, Tratando de generar riqueza a través de la agricultura, porque la agricultura es tan benigna de que un dólar invertido en agricultura tiene más impacto social que un dólar invertido en la manufactura. Entonces, para nuestras regiones, para nuestros países, yo creo que tiene sentido común partir del desarrollo de la agricultura, comenzar de ahí el desarrollo de nuestras sociedades. Doctor, me quedé con esa frase de un dólar invertido en agricultura genera mayor impacto social que en la manufactura. Súper, súper buena, Sí, ¿ah? es Doctor. verdad. Sí, y no le he pensado mucho, somos países agrícolas, no somos aún tan industriales, pero súper, súper profunda. Pero bueno, a la audiencia que se quedó hasta esta parte del podcast, no se olviden de suscribir, darle like y comentar. Recuerden que si nos escucharon por radio, estamos los sábados y domingos en Radio Sucre 95.3 FM y Radio Universal 1080 AM. Y antes de despedirme, recordarles siempre que una población informada es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Nos vemos hasta el próximo episodio, amigos del campo. Hasta luego, doctor. Buenos días.